Buenos días a todas y todos los estudiantes del tercer año de secundaria. Soy la profesora María Elena y juntamente con el profesor Miguel Cantú Gamarra les damos la bienvenida a esta semana 19 en el área de ciencia y tecnología. Esta semana conocerás sobre la diversidad de rasgos en la población del Perú, motivo de orgullo para peruanas y peruanos, ya que es la herencia de nuestros ancestros y forma parte de nuestra identidad. Pero, ¿cómo es que se transmiten estos rasgos de generación en generación? Aprenderemos a responder con argumentos científicos estas y más preguntas. Acomódate en el espacio de tu casa asignado para realizar tus actividades con tranquilidad. Recuerda lavarte las manos y desinfectar los útiles que utilizarás para evitar enfermedad y tener un bienestar físico y emocional. Pues empecemos entonces. ¿Cuál es la competencia de esta semana? Explica el mundo físico basado en conocimientos científicos sobre seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. La sesión para esta semana es aplicamos las leyes de Mendel y argumentamos sobre las implicancias éticas de la clonación con respecto a la diversidad. Tienes el reto de ayudar a Fernando a explicar cómo se transmiten los rasgos de una generación a otra mediante genes. Para ello, elabora fundamentos basados en ciencia y asume una posición ética frente a la implicancia de la clonación. Asimismo, explica por qué debemos sentirnos orgullosos de nuestra diversidad, respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Somos diferentes en verdad? ¿Cómo se explica el hecho de que algunos hijos no se parecen a sus padres, pero sí a sus tíos, abuelos y bisabuelos, o algún otro familiar, y que algunos caracteres aparezcan en algunos miembros de la familia, pero no en otros? ¿Por qué es importante valorar nuestra diversidad genética, conservarla y sentir emoción por lo que somos y cómo somos? La evidencia para esta semana es construye explicaciones de cómo se transmiten los rasgos de una generación a otra a partir del desarrollo de un modelo científico basado en las leyes de Mendel, que comunicará y organizará en su portafolio. El diario reflexivo del desarrollo de sus competencias y continuaremos completando nuestro glosario científico. Recuerda, siempre sé creativa o creativo y organiza lo elaborado utilizando el material que tengas a tu alcance. Asimismo, comparte con tu familia lo que elabores. Recuerda guardar tu producción en el portafolio, tomar como máximo 2 fotos y subirla a la web de la institución educativa. Recuerda que solo se sube lo que se indica en la ficha de actividad. En esta primera parte aplicaremos las leyes de Mendel y la herencia. Explicarás con base científica cómo es la transmisión de caracteres, es decir, caracteres dominantes y caracteres recesivos de los genes de progenitores a sus descendientes. Aplicaciones de la ley de Mendel. Es hora de consolidar las reflexiones de Fernando y las interrogantes sobre el orgullo de la diversidad en nuestras familias y por tanto de la humanidad, así como sus pensamientos. ¿Somos diferentes en verdad? ¿Cómo se explica el hecho de que algunos hijos no se parecen a sus padres, pero sí a sus tíos, abuelos y bisabuelos, o algún otro familiar, y que algunos caracteres aparezcan en algunos miembros de la familia, pero no en otros? ¿Por qué es importante valorar nuestra diversidad genética y sentir emoción por lo que somos y cómo somos? Pues hablemos un poco del genotipo como motor de fenotipo. Así como Fernando, el científico Gregor Mendel, se percató de que la herencia ocurría de padres a hijos y que los rasgos los heredaban algunos descendientes y otros no. También se percató de que existen otros rasgos que recién aparecen en la siguiente generación. A partir de la observación sistemática de las características externas de las plantas de arvejas o guisantes, infirió que los padres tenían sus propias características y otras distintas se expresaban en sus hijos y nietos. Es decir, existen características notables entre genotipo
grupo de genes que tiene un individuo de cualquier reino viviente, y el fenotipo, que es la expresión del conjunto de genes. Es el ADN que se hereda y caracteriza a un individuo. Estos términos no fueron expresados por Mendel, sino por el botánico danés Wilhelm Johannsen, pero fue Mendel quien materialmente demostró su existencia mediante experimentos. Por eso se lo considera el padre de la genética moderna. Veamos un ejemplo sobre la planta de café. El genotipo de esta planta, en la combinación de alelos en sus genes, su ADN, determina ciertas características, como el color de la flor, del pétalo, altura de la planta, número de frutos por plantas, tamaño del fruto, pero del peso de la hoja, rendimiento en gramos o kilogramos por planta, más el factor ambiental, que son todas las condiciones que influyen en el desarrollo, como el crecimiento y metabolismo de la planta, como el suelo y la cantidad de nutrientes que tiene, y clima, donde está la temperatura, la humedad, la radiación solar, entre otros factores. Por lo tanto, el café de San Martín no será igual al de Tingo María, ni al del Cusco, ni al de otra parte del mundo. Esto dará igual al fenotipo. El fenotipo es la expresión de la información del conjunto de genes que se encuentra en su ADN, es decir, las características que nosotros podemos apreciar a simple vista. Ejemplo de las aplicaciones de la ley de Mendel. Gracias a Mendel podemos imaginar cómo se heredan las características de los alelos de una generación a otra, aunque no necesariamente se dan así, ya que participan también otros factores. Sin embargo, nos permite tener una idea en forma gráfica de cómo es el proceso. Tenemos entonces la primera generación filial F1. Tenemos entonces la primera generación filial F1. Del padre se obtiene la flor violeta, que son homocigotes dominantes y se van a representar con las letras mayúsculas B. Vienen a ser alelos iguales, como hemos estudiado la semana pasada. Luego, de la madre va a haber la flor blanca y van a ser homocigotes recesivos, es decir, ambas se van a representar con letras minúsculas, la letra B. Los alelos también son iguales. Entonces tenemos que el alelo dominante de la flor violeta y alelos recesivos de la flor blanca se van a juntar, así como se observa en el cuadro, los del padre, que son homocigotes dominantes, y de la madre, que son homocigotes recesivos, y se va a tener el 100% de alelos diferentes, y van a ser todos heterocigotes, ¿cierto? Y los heterocigotes se representan con una B mayúscula y una B minúscula. 100% genotipos heterocigotes y 100% serán de flor violeta, igual que el padre. Vemos ahora variedades de descendientes probables de la segunda generación filial, F2. Supongamos que el fenotipo de la flor de la planta de papa es de color violeta y su genotipo es heterocigota. Y hemos dicho que heterocigota, la primera letra se representa con mayúscula y la segunda será minúscula. Si se cruza con otra planta de flor violeta heterocigota, iguales condiciones, ahí está el padre y la madre son heterocigotes, al juntarse, ¿qué sucede? La forma de representar los alelos es por una letra mayúscula para los dominantes, la letra B mayúscula, y una letra minúscula para los recesivos, la B minúscula. Cada individuo posee dos factores alelos del gen, uno del padre y el otro de la madre, para predecir los probables genotipos y fenotipos que resultan del cruce genético. Utilizaremos el cuadro de Punnett. Ese es el cuadro que está ahí. Analicemos los dos padres de la variedad de papa de flor violeta, el F1, que se cruzan, que son heterocigotos. Las variedades de descendientes probables del F2 serían entonces
Pregunta número 1. ¿Cuáles son los fenotipos posibles que pueden tener su descendencia? Fíjese en el cuadro de Punet. Bien. Probabilidad de tener variedades de flor violeta serán 3/4, ¿no? O el 75% de los descendientes tendrán flores violetas. Porque si observamos el cuadro nos damos cuenta que existe un homocigote dominante, el cuadrito donde están las dos letras mayúsculas. Y hay dos cuadritos más en los cuales existe la letra mayúscula y una letra minúscula, que significa que son heterocigotes. Entonces tenemos de los 4 cuadritos, 3 cuadritos que serán flores violetas y que cada uno de ellos podría representar un 25% y ahí están los 75%. Ahora, la probabilidad de tener variedad de flor blanca solamente es de 1/4 o el 25%, que será el cuadrito donde se encuentran las dos letras minúsculas B, que son homocigotes recesivos. ¿Cuáles son los genotipos posibles? Pues, ¿cuál es la probabilidad de que tengan una variedad heterocigota? Será de 1/2 o el 50%. ¿Cuál es la probabilidad de que tengan una variedad homocigota dominante? De 1/4 o el 25%. Recuerden que el homocigote dominante se van a representar con las letras mayúsculas. Entonces solamente hay un cuadrito, las dos letras de color violeta mayúsculas, BB. ¿De acuerdo? Seguimos entonces. ¿Cuál es la probabilidad de que tengan una variedad homocigote recesivo? Recuerdan que homocigote recesivo lo representamos con letras minúsculas. Entonces, ¿cuántos cuadritos podemos observar que hay con letras minúsculas? Solamente uno, ¿cierto? Entonces, ese uno representa 1/4 o el 25% de probabilidad de que tengan homocigotes recesivos. Ahora, ¿cuál es la ley de Mendel que se cumple en el ejercicio y por qué? Pues es la segunda ley de Mendel, porque los alelos de las dos variedades cruzadas que son heterocigóticas se separan, es decir, nunca irán juntos en su mismo gameto, ¿no es cierto? Pueden observar nuevamente la tabla anterior y podrán constatar de ello. Pues bien, esta es ahora la oportunidad de cumplir con el reto de ayudar a Fernando. Sus inquietudes son similares a las de que tuvo Gregor Mendel, quien brillantemente respaldó sus hipótesis sobre la herencia en sus experimentos. Presta atención a las diferencias entre genotipo y fenotipo y los otros conceptos sobre genes, alelos, dominancia, homocigotes, heterocigotes, entre otros, aprendidos la semana pasada, pues te serán útiles al desarrollar y analizar los ejercicios propuestos y al respaldar tus explicaciones con base científica. Pero qué bueno que ya lo tienes en tu glosario científico. Asimismo, te invito a seguir completando tu glosario científico. Estas dos fichas que estás observando son las fichas que vas a encontrar en tu ficha de actividad, que luego de completarla deberás de subirla a la web. En esta segunda parte tendrás el reto de fundamentar tu posición ética sobre las implicancias de la clonación y manifestar la importancia de la diversidad de vida. Para ello, argumentaremos sobre las implicancias éticas de la clonación con respecto a la diversidad. ¿Qué pasa con las leyes de la herencia en la clonación? En los recursos anteriores hemos visto que hace 2 siglos que un monje agustino y naturalista, Gregor Mendel, se pasó años cruzando y mezclando distintas plantas de arvejas o guisantes y descubrió las leyes que hoy conocemos como herencia genética.
es decir, buscando explicar por qué nos parecemos a nuestros padres o por qué hay diferencias entre los hermanos, primos, tíos, entre otros. Pudimos aprender cómo se transmiten los caracteres hereditarios de generación en generación. Actualmente sabemos que todos los seres vivos tienen genes y que estos son los principales causantes de la variedad de la vida en nuestro planeta. De forma simple, se puede decir que un gen es un fragmento de ADN, una molécula hecha de ácido desoxirribonucleico que contiene la información necesaria para el funcionamiento de cada una de nuestras células durante toda nuestra vida y que constituye el vehículo de la herencia de padres a hijo. Pero, ¿qué será la clonación? En su dimensión biológica, la clonación es considerada una reproducción artificial, ya que se obtienen sin la aportación de dos gametos, óvulo y espermatozoide. Se trata, por tanto, de una reproducción asexual y agámica. La fecundación propiamente dicha es sustituida por la fusión bien de un núcleo tomado de una célula somática, por ejemplo, ubre de la oveja A, con la eliminación del núcleo, es decir, del ADN del óvulo, es decir, privado del genoma del origen materno, debido a que el núcleo de la célula somática contiene todo el patrimonio genético. El individuo que se obtiene posee la misma característica o identidad genética del donante del núcleo, es decir, no hay variación. Esta correspondencia genética fundamental con el donante es la que convierte al nuevo individuo en réplica somática o copia del donante. Pero ¿cuál sería el significado ético de este proceso si su aplicación fuera realizada en los seres humanos? Ahí tendremos que ver cuál sería tu opinión al respecto, ¿no? Ahí podemos ver un gráfico sobre la clonación de animales. Tómate unos minutos y obsérvalo. Presta atención a los siguientes artículos periodísticos seleccionados para construir tus argumentaciones, pero antes debes buscar las ideas fuerzas o resaltarlas. Luego, plantéate dos preguntas de cada artículo y respóndelas oralmente o por escrito. Lo guardarás en tu portafolio, pero no se envía a la web. Recuerda que la actividad que se envía a la web estará en tu ficha de actividades. La finalidad será que organices razones que den sustento a tus argumentos por si estás a favor o en contra respecto a la clonación de tejidos, animales y o personas para aprovechar unas características con fines terapéuticos o en favor de la salud de las personas. El primer artículo es Clonación, el proyecto que lo inició todo y los avances en el Perú para clonar alpacas mejoradas. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos ganó el financiamiento de 3 proyectos tras participar en Innovate Perú para adquirir un micromanipulador para la clonación de alpacas. La bióloga y jefa del Laboratorio de Fisiología de la Reproducción de la Facultad de Ciencias Biológicas, Marta Valdivia, especialista a cargo del equipo, explica que el proceso no pretende modificar genéticamente algún organismo o propiamente a las alpacas, sino preservar lo mejor de ellas y de este modo asegurar la supervivencia de esta especie. Vamos a rescatar la variabilidad genética de la alpaca, ya que son pocas las alpacas que tienen buena fibra. A partir de la clonación de tipo embrionaria, se expandirá la variable de buena fibra y a partir de la fecundación in vitro se realizará el clonaje. Se divide el embrión en 2 partes y se deja que ambas partes progresen, lo que en condiciones naturales de los humanos serían los gametos. Estaríamos dividiendo un embrión que inició en un óvulo y un espermatozoide, menciona Valdivia. Este proyecto empleará a las alpacas de tipo huacaya, que representan el 90% de este tipo de especies en el país, y a comparación de las suris,
que se diferencian de las primeras por su largo pelaje. Durante su etapa reproductiva, las alpacas muestran dificultades debido a su lenta eyaculación, de modo que la clonación es una estrategia complementaria, precisa Valdivia. Antecedentes. En el 2015, Valdivia lideró el proyecto de evaluación de la calidad de las células madres espermatogoniales de alpaca post-criopreservación mediante citometría de flujo, el cual considera como una estrategia a nivel reproductiva que destaca la variabilidad genética de la alpaca a partir de la conservación de las células madre. Fue un trabajo pionero en el mundo de criopreservación de células madre de alpaca, afirma Valdivia. En la actualidad, se cuenta con un sistema adecuado de aislamiento de criopreservación de las células madre. El segundo artículo dice: logran obtener células madres de embriones humanos clonados. Ahí tenemos un esquema del estudio de las células madre, el óvulo de un donante, la célula de la piel de un donante, ¿no? Se extrae en el núcleo del ADN, se fusiona la célula de la piel y el ovocito, desarrollándose como un óvulo fecundado. Luego el embrión de 5 a 6 días, el desarrollo del óvulo es detenido para obtener células madres. A continuación, al ser cultivados en condiciones adecuadas, es posible que puedan convertirse en cualquier tipo de células humanas, como células nerviosas, células hepáticas o células cardíacas. Un grupo de científicos estadounidenses consiguió por primera vez obtener células madres embrionarias de un adulto clonado, es decir, con el mismo ADN. El equipo estuvo dirigido por Choukran Mitalipov, de la Universidad de Salud y Ciencia de Oregón. La investigación fue publicada en la revista Cell. Los científicos de Oregón aseguran haber cultivado células madres de 6 embriones creados con óvulos donados. 2 embriones recibieron ADN de células de la piel de un niño con un trastorno genético y las otras recibieron ADN de células de piel fetal. Mitalipov dijo que el éxito no provino de una sola innovación técnica, sino de la revisión de una serie de pasos en el proceso. Explicó que demoraron 6 años en alcanzar el objetivo, después de haberlo hecho con embriones de simios. ¿Cómo se logró? La técnica utilizada fue la de transferencia nuclear. Se tomó un óvulo de un donante, se le extrajo el núcleo con su ADN y se le insertó el de una célula adulta del posible receptor. Luego el óvulo se activó y empezó a dividirse en los primeros pasos del desarrollo embrionario, en la fase del blastocisto. Se destruyó y se obtuvieron las células madre. Esto sucede porque al cambiar el material genético, el óvulo deja de tener una sola cadena de ADN para tener 2, lo normal en la célula. Esta es la situación que se da en la naturaleza cuando hay una fecundación. El padre aporta una copia del material genético y la madre otra, salvo que estas células tendrían las 2 copias de un mismo individuo. Por eso son una clonación. Tratar enfermedades. El autor advirtió que la investigación tuvo el objetivo de obtener células madres para usarlas en el futuro para combatir enfermedades. En teoría, estas células se pueden usar para un autotrasplante. Como tiene el mismo material genético que el receptor, podrían usarse sin riesgo de rechazo del paciente. Por ejemplo, podrían emplearse en trasplante de tejido cerebral para tratar el mal de Parkinson o tejido pancreático para combatir la diabetes. La clonación humana no es nuestro objetivo, aseguró, al tiempo que señaló que tampoco consideran que los hallazgos pueden ser utilizados por otros para avanzar en esta dirección. Tómate un minuto y verifica nuevamente la infografía leída inicialmente, el estudio de la célula madre que está al costado.
Como tercer reporte periodístico tenemos el Vaticano sobre la clonación de células madres. Va contra la dignidad de las personas, afirma. A pocas horas de que se conociera que un grupo de investigadores de la Universidad de Oregon había logrado la primera clonación de células madres embrionarias con fines terapéuticos, el cardenal de Boston y responsable del comité provida de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Sean O'Malley, advirtió que la técnica va en contra de la dignidad de las personas porque trata a los seres humanos como productos. Además, aseguró que esta nueva técnica será utilizada por personas que quieren producir niños clonados como copias de otras personas, tanto si se utilizan para un fin terapéutico u otro. La clonación humana trata a los seres humanos como productos fabricados a fin de satisfacer los deseos de la gente. Un avance técnico de la clonación humana no es el progreso de la humanidad, sino todo lo contrario. El avance de la Universidad de Oregon consiste en extraer material genético de una célula adulta procedente de la piel de un ser humano e introducirlo en el óvulo de una mujer a la que se ha extirpado el núcleo. La clonación es el hecho de transferir un núcleo de una célula somática de un paciente a la célula sin núcleo de un donador de óvulo. Esta transferencia actuará con un óvulo fecundado y comenzará con el proceso de división de la célula hasta obtener un embrión, saltándose esos pasos, y se ha dejado a ese embrión que evolucione durante 5 o 6 días, que es cuando puede generar células madres. La Iglesia denuncia que es entonces cuando se produce la muerte del embrión. La página Infocatólica ofrece la alternativa que maneja la Iglesia. Según esta web, recientemente investigaciones de Advanced Cell Technology, tecnología celular avanzada, en Worcester, lograron obtener células madres de un ratón sin matar a los embriones. Si esta técnica se mejora, será posible eliminar algunos de los problemas éticos relacionados con las investigaciones embrionarias de células madres. Luego concluye, independientemente de obtenerlas, la realidad es que después de más de una década investigando con células madres embrionarias, estas no han obtenido resultados terapéuticos alguno. Por el contrario, las células madres adultas y las células iPS cosechan éxito terapéutico constantemente. Por este motivo, en el mundo solo hay 24 ensayos clínicos con células madres embrionarias frente a 4.099 con células madres adultas. La Iglesia no se opone a las terapias con células madres adultas. Bien, para concluir con estas experiencias de aprendizaje, es necesario que compare lo que plantea Gregor Mendel sobre la herencia a partir de sus leyes frente a lo que ocurre con la clonación. Finalmente, ¿qué le aconsejarías a Fernando a partir de lo aprendido? ¿Por qué es importante valorar nuestra diversidad genética, conservarla y emoción por lo que somos? Pues estas son preguntas que deberás responder en tu ficha de actividad, tomarle fotografía y subirla a la web. Pues bien, me despido de ustedes hasta la próxima semana. Cuídense mucho y saludos. Buen día.